en ese momento dedicarse a eso. A mí, sobre todo, me gustaba la literatura. Yo estudié literatura y paralelamente me gustaba ver cine. Entonces me gustaba escribir y me gustaba ver cine, pero dentro de escribir me gustaba escribir ensayo, no necesariamente narrativa. Entonces, vamos, durante todo el tiempo en el que estudié la carrera, letras hispanoamericanas, en mi tiempo libre iba al cine, porque en ese entonces, pues todo lo que, sobre todo a México solo llegaban películas extranjeras en las llamadas muestras o en ciclos muy especiales, no había la facilidad de descargar películas o de conseguirlas, ¿no? Entonces sí era como una especie de obsesión paralela. Llegado el momento de, me di cuenta de que me gustaba escribir sobre cine y entonces lo hacía pero de manera informal. Llegado el momento de terminar la carrera y empezar a buscar trabajos, yo empecé a trabajar en la editorial de una revista que se llamaba Viceversa, que era como muy conocida en México en ese momento, entonces para mí era como muy interesante estar ahí, pero me di cuenta de que no era necesariamente a lo que me quería dedicar, editar revistas. Curiosamente, en ese momento, en un suplemento cultural que se llamaba Sábado, el suplemento, antes en México había muchos suplementos culturales en los periódicos, ahora han ido desapareciendo casi al punto de extinguirse, pero bueno, en ese momento, en el suplemento Sábado, había un crítico de cine que igual lo has leído por ahí porque sigue publicando, pero ahora vive en Nueva York, que se llama Nate Viella. Él tenía su columna semanal y tenía un montón de lectores y yo lo conocí y demás, pero como en ese entonces se fue a vivir a Nueva York, esa columna quedó vacía, pues, ¿no? Quedó sin columnista de cine. Sí. Y entonces una colega, que era mi jefa en ese momento, que sabía que me gustaba escribir sobre cine, me propuso llevarlo a la editorial de aquel suplemento. Les gustó mi primera colaboración y a partir de entonces empecé a hacerlo semanalmente, pero ahí ya me di cuenta de que me gustaba eso para dedicarme a eso y que definitivamente carecía de muchísimas herramientas, porque aquí en México por lo menos no hay algo así como una carrera teórica sobre cine. Si estudias cine tiene que ser realización. Y entonces no había algo que te ofreciera un conocimiento sistemático de historia del cine, o de teoría del cine, o de análisis de cine. Entonces me di cuenta de que lo tenía que hacer por mi lado, tenía que ser una especie de carrera autodidacta. Me puse a estudiar por mi lado y desde entonces ya nunca dejé de dedicarme a eso ya profesionalmente. O sea, seguía en paralelo editando revistas, después entré a otra que se llamaba Día 7 y después entré a la redacción de Letras Libres, pero continuamente publicando. Ahora, esto no responde propiamente a la pregunta que me hiciste. Me gustaba mucho ver cine y me gustaba, pero mis padres, como dicen ustedes, no eran el tipo de que me llevaban todo el tiempo al cine, y entonces yo crecí desde los 3 años, no fue así. Yo creo que lo fui descubriendo más por mi cuenta. Y entonces me empezó a gustar el cine ya un poco más como más de adolescente, tirando pues ya casi hacia los 20. No, por lo tanto no hubo esa película que quisiera dedicarme a hacer crítica de cine, porque además eso es como muy difícil. Fue más bien, como te decía, la conjunción entre que me gustaba escribir y me gustaba el cine, y entonces me gustaba como elaborar teorías o hipótesis sobre las películas que hacían. En un primer momento fue más intuitivo y ya después quiero creer que me preparé mejor para hacerlo.